Hola, hola, bienvenidos a Mondo Cane, el podcast de Facundo Botocchio. Hoy quisiera tocar un tema importante, relevante, que tiene mucho que ver con lo que hablamos en el podcast anterior, que es la envidia, los celos. ¿Cómo podemos usar los celos, la envidia que nosotros tengamos, para aprender? Ustedes se estarán preguntando, ¿cómo hacemos eso? Primero que nada, déjenme dejar en claro y establecer que la envidia debería empujarnos a aprender. ¿De qué forma? Déjenme que les cuente dos historias. La primera es la de Tomás, que un día, luego de volver del trabajo, vio un video en YouTube, navegando por internet, ¿no? Y vi un video de alguien en un yate lleno de dinero, un yate multimillonario, mucha guita. Tenía novia el loco, el tipo del video, y no solo tenía novia, no solo tenía guita, sino que hacía lo que quería. Todo lo que Tomás quería en la vida, ese chabón lo tenía. Tenía la libertad, tenía la diversión, tenía la guita. ¿Qué hizo Tomás? Que fue invadido por los celos y la envidia. Bueno, en vez de aprender, compartió su opinión sobre el chabón. ¿Cuál era su opinión? Una opinión más entre miles de comentarios chotos. Dejó un comentario choto bardeando al chabón del video. Básicamente dispersó negatividad. Entregó su tiempo para bardear y no ofrecer nada de valor. Ese es el primer caso, la primera historia, y una en donde la lección es básicamente: no hagan lo que hizo Tomás. ¿Cuál es la segunda historia? Es la historia de Juan. Juan, que es un amigo mío, quería ser escritor. No solo quería ser escritor, quería ser un escritor exitoso. ¿Qué hizo Juan? Sin querer, en su búsqueda constante de valores literarios, leyó unas historias de un artista, a quien voy a llamar Guillermo. Ustedes después pensarán quién carajo es, pero por ahora se va a llamar Guillermo, escritor, que había publicado una suerte de colección de relatos cortos que Juan llegó a sus manos a través de sus conocidos. Una linda encuadernación, tapas bellas, hojas lindas, todo precioso. Y Juan, como buen literato, se puso a leer. Y leyó. Juan leyó todo. Leyó todo el libro de principio a fin. De adelante para atrás y de atrás para adelante. Leyó todo y un sentimiento se empezó a apoderar de Juan. Una idea básica se fue formando en su cabeza. Yo quiero esto. Esa frase se clavó en su mente. Yo quiero esto que Guillermo escribió. Yo quiero hacer esto que Guillermo hace. Y en lugar de sentarse y criticarlo a Guillermo, en lugar de bardearlo por Twitter o Instagram, en lugar de esparcir y compartir negatividad hacia el honesto laburo artístico de Guillermo, ¿qué fue lo que hizo Juan? Bueno, algo que lo caracteriza a mi amigo Juan es que él tiene una mentalidad de abundancia. Tiene una actitud
que está gobernada por esta mentalidad de abundancia, que no tiene nada que ver, es completamente irrelevante con la realidad de esa abundancia. No importa si lo que Juan quiere realmente está, o si hay escasez de eso. Él no tiene una mentalidad de escasez, tiene una mentalidad de abundancia. La percepción que Juan tiene de la abundancia, de eso que él quiere, lo hace tener una actitud positiva frente a la envidia, frente a los celos que él puede sentir. Entonces, ¿qué es lo que hizo Juan? Bueno, Juan agarró el libro de Guillermo, se sentó y esta vez, en vez de solo leerlo para su entretenimiento, lo leyó para comprender. Lo leyó para entender qué era lo que ese otro hombre hacía para obtener lo que él quería. Que era básicamente ser un escritor exitoso. Que el éxito es algo que está definido por lo que nosotros mismos nos imponemos, obviamente. Pero digamos que en este caso el éxito implicaba publicar un libro de cuentos y que lo que escribimos sea bueno. Al parecer a Juan le gustaba lo que escribía Guillermo. Entonces Juan se sentó y se puso a estudiar. Leyó los cuentos y empezó a notar patrones en el estilo de escritura de Guillermo. Empezó a notar patrones que se repetían a lo largo de los cuentos y temáticas que aparecían en los cuentos, y empezó a darse cuenta de el oficio que tenía Guillermo a la hora de aplicar herramientas para contar historias. Y de a poco, la envidia que Juan tenía desapareció. Lentamente. Al principio era una envidia rabiosa que se apoderaba de Juan y no lo dejaba pensar. Pero Juan tenía un arma secreta. Al querer ser escritor y no tener ideas, ¿qué es lo primero que yo recomiendo? Tener un diario personal. Como hice en el podcast anterior, donde les recomendé que empiecen a escribir su historia. Empiecen a escribir en su diario personal lo que ustedes perciben, su historia, porque nadie más la va a contar. Y Juan hacía eso. Juan me hacía caso. Es un amigo, me escuchó cuando se lo dije hace un par de años y le va bastante bien. Porque supo deshacerse de un sentimiento negativo, no reprimiéndolo u olvidándose de él. Eso es lo primero que hay que entender, que no hay chance de que ustedes se olviden de un sentimiento negativo. Casi no hay forma de olvidarse de un sentimiento negativo. ¿Cómo lidiamos con ese sentimiento negativo? Que puede ser la ira, o en este caso es la envidia. ¿Cómo hizo Juan? Descargó en su diario personal sus sentimientos. Y dejó salir todo, volcó todo, toda la bronca, vomitó todo, digamos. Y una vez que ya ese sentimiento negativo bajó un cambio, y además Juan empezó a estudiar el estilo de Guillermo, de los cuentos que había leído, que tanto le habían fascinado, Juan se empezó a dar cuenta de que era tiempo de ponerlo en práctica. Y Juan escribió una historia. Juan escribió una historia aplicando el estilo de Guillermo. Le copió la forma en la que describe los personajes, le copió la forma en la que abre sus cuentos, la forma en la que concluye sus cuentos. Le copió casi todas las herramientas que Guillermo usaba para contar una historia que Juan había pensado. Y no era un buen cuento. No era un buen cuento. Pero ¿qué pasó? Juan había escrito un cuento,
escribió. Y era muy similar al estilo de Guillermo. Y entonces Juan, ¿qué hizo Juan? Se frustró porque el cuento era malo y decidió no volver a escribir y descargar toda su ira y negatividad en Twitter. No. Lo que hizo Juan básicamente fue escribir otro cuento y otro, y escribió otro cuento y otro. Y a lo largo de su trayectoria escribiendo estos cuentos fue compartiéndolos con amigos, con familiares, con gente que se dedica a la crítica literaria. Y poco a poco todos empezaron a notar una mejoría en la calidad del estilo de Juan. Y poco a poco Juan mismo se fue despegando del estilo de Guillermo y fue desarrollando su propio estilo. Fue aplicando lo que aprendió de prestar atención a lo que Guillermo hacía. Fue así como Juan aprendió a mejorar en su estilo literario. Prestó atención a lo que esa persona hacía para obtener lo que él quería, aprendió de sus errores, mejoró y adoptó un estilo propio, desarrolló su propio estilo. Y hoy en día Juan sigue escribiendo, sigue desarrollando historias y sigue siendo bastante popular. Ya publicó 3 libros Juan. Como ven, una historia es de negatividad, otra historia es de positividad. Una historia es de aprendizaje y otra historia es de ejemplo. ¿Cuál es la lección final en la historia de Juan? Cuando sentimos los celos o la envidia hacia otra persona, tenemos que usar nuestras herramientas para poder definir qué hacer con esa envidia, con ese celo que tenemos hacia lo que el otro tiene, que nosotros queremos. La envidia básicamente es estar molesto porque alguien más tiene algo que vos no. Mujeres, guita, estatus social, tiempo, motivación, oficio. Y nosotros podemos reaccionar como Tomás o podemos reaccionar como Juan. Podemos tener una mentalidad de escasez o podemos tener una mentalidad de abundancia. Ustedes eligen. La realidad es que, y para que quede claro lo voy a repetir 2 veces, solamente es posible estar celoso cuando hay una mentalidad de escasez. Otra vez. Solamente es posible estar celoso cuando hay una mentalidad de escasez. Vos te podés enojar porque pensás que esa otra persona se está llevando lo que vos querés, lo que vos te mereces. Y si ustedes se dan cuenta, eso es muy poco productivo. En realidad, lo que conviene hacer es acercarse a esa persona y cortésmente preguntarle cómo lo hicieron. De forma educada, pedirle consejos. Preguntarle, ¿cómo lograste esto? Y si no hay acceso a esa persona, estudiar lo que ellos hicieron.
estudiar sus movimientos, estudiar sus decisiones, tratar de comprender de alguna forma su mentalidad. Si son famosos, podés ver entrevistas, podés leer biografías, podés tratar de comunicarte, quizás lo lográs. Tratar de entender a esa persona y ver cómo es posible que ellos lograron algo que vos querés hacer y qué puedo hacer yo para lograr lo que quiero. ¿Cómo puedo encaminar esta envidia, esta energía negativa hacia algo positivo, hacia algo productivo? Lo mejor que podés hacer es aprender de lo que ellos hicieron, aplicarlo, a ver si funciona para vos y expresar gratitud por haber aprendido algo nuevo. Todo el mundo sabe algo que vos no sabés y te estás haciendo el camino muy difícil si te enojas por eso. Te estás haciendo el camino muy difícil si te enojas y no haces algo por eso. Y como dije antes, Juan tenía un diario. Juan tenía un diario personal donde dejaba todo. Escribía todos sus sentimientos. Y entre esos sentimientos había un par de preguntas. Y entre esas preguntas estaba: ¿cómo puedo aprender de este tipo? ¿Cómo puedo aprender de este tipo que escribe tan bien? ¿Cómo puedo usar mi envidia para hacer algo productivo? Ese tipo de preguntas creo que se tendrían que estar haciendo todos. ¿Cómo usar los sentimientos y las emociones para construir algo productivo? ¿Cómo canalizar todo eso, toda esa bronca, toda esa ira en algo que sirva, en algo productivo? Si piensan, los mayores artistas de la historia usaban toda su negatividad para poder crear cosas. Edgar Allan Poe era un borracho inmundo y construyó un legado de historias inigualable. Lovecraft era un fracasado en la vida, nadie le daba bola, y hoy en día es uno de los inmortales del género literario, del terror y de la literatura mundial. Un gran escritor que usó todos sus sentimientos negativos para poder construir una carrera literaria que no duró mucho porque murió joven y en la pobreza. Pero tiene que ver el lado positivo. Él hizo algo con esa energía. ¿A cuántos de ustedes lo van a leer dentro de un siglo? Porque a Lovecraft lo siguen leyendo, a Edgar Allan Poe lo siguen leyendo, y no eran personas precisamente optimistas y felices, pero sí se diferenciaban porque tomaron acciones, decidieron hacer algo con la energía negativa que acumulaban. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a dejar que la envidia se lo lleve por delante? A mí no me parece correcto. Yo entiendo que es natural, son sentimientos naturales. Tener envidia es algo recontra natural. No solo tener envidia, sino también ser el objeto de la envidia, lo cual es algo distinto y un tema completamente quizás ajeno a este podcast. Pero bueno, si alguien expresa sentimientos de envidia hacia uno de nosotros, hay que tener compasión y hay que tratar de comprender que en realidad los podríamos inspirar a mejorar. Pero bueno, es más común sentir envidia que ser el objeto de envidia. Lo que hay que evitar es no busques razones para entender
porque ellos son peores que vos, aunque tengan las cosas que vos querés. No busques bardo, no busques insultos, no los insultes de forma pasivo-agresiva, y tampoco pretendas que no te importa, porque en el fondo lo que vos querés es comprender cómo lograr lo que vos querés. Y si esa persona a la que vos le tenés envidia, porque tiene eso que vos querés, la ves como algo, como un objeto de aprendizaje, vas a sacar un resultado más productivo que si te dejas consumir por el odio. Tenés que pensar que esa persona se merece tu respeto, porque tiene la habilidad para obtener lo que quiere, que es exactamente lo que vos querés. Entonces, ambos comparten algo, no son tan distintos al fin y al cabo. La única diferencia no es cultural, no es económica, no es de raza, no es de política, no es de inteligencia tampoco. La única diferencia es de que esa persona hizo algo y vos no hiciste nada. Es la única diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que bardea a un conductor de televisión, a alguien que hace un podcast, a alguien que escribe un libro? ¿Cuál es la diferencia entre el que hace esas cosas y el que bardea? Que el que hace esas cosas va a seguir haciéndolas. El que publica un podcast lo pueden bardear, puede tener millones de haters, pero va a seguir adelante, va a publicar otro, y el siguiente, next, y así, y las va a sacar como hamburguesa, ¿entendés? Como hamburguesa de McDonald's, al toque. Que esa es la actitud, no dejarse consumir por los sentimientos negativos y seguir adelante, no rendirse. Tenés que presentarte, hacer lo que es necesario y no rendirse. Y parte de eso es comprender esos sentimientos que te consumen y ver cómo los podés encaminar hacia algo productivo. Tenés que también perseguir los deseos que te van a hacer felices internamente, los valores que te van a hacer felices internamente, y evitar perseguir deseos falsos. Creo que eso es un tema más complejo que podemos hablar en otro podcast, la cuestión de valores positivos y valores negativos. La envidia en sí no es un valor negativo, pero lo que hagamos con ella va a tener un resultado negativo o positivo. Tenés que anotar lo que sentís y qué vas a hacer con ese sentimiento. Es parte del progreso para ser más consciente de uno mismo, para estar más presente. Observa tu estado, cómo te sentís, cómo estás, qué sesgo estás teniendo, qué sesgo emocional, político, cultural, qué es lo que te está faltando, que por lo general es una falta de acción. Y también todo comienza un poco por la gratitud que se puede tener. Por eso en el podcast anterior recomendé hacer un ejercicio de apreciación, de gratitud. En tu diario personal escribí qué carajo estás contento de tener. Capaz tenés solamente una notebook. Bueno, estoy contento de vivir en un ambiente donde me puedo comunicar, donde puedo tener en un solo aparato la única herramienta para poder trabajar. Qué sé yo, cada uno apreciará con gratitud lo que sea particular a cada uno. Pero empezar a cultivar ese sentimiento de apreciación genuina por lo que uno ya tiene, también es un paso adelante para ver, ok, tengo estas cosas, soy feliz por estas cosas.
Ahora, ¿qué puedo hacer para aumentar esa gratitud? ¿Y cómo puedo aplicar lo que aprendo de este tipo para conseguir lo que me está faltando? Y en conclusión, para ir terminando ya el episodio de hoy, creo que vale recordar que elegir hacer algo productivo, elegir movilizar algo es mejor que pensar y dejarse consumir por lo negativo, por una idea inclusive. Tenés que ser más como Juan, que usó los celos y la envidia para mejorar, que dijo: ¿cómo me siento? Oh, estoy sintiendo una envidia. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer vos con esa envidia? ¿Qué vas a hacer con ese sentimiento negativo que te está consumiendo? Tiene que ser algo productivo. Tiene que ser algo que te haga mejorar. Y tienes que preguntarte: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué puedo aprender de esta emoción que estoy sintiendo? Y también trata de, qué sé yo, no. Olvídate de la perfección, de sentirte culpable porque tenés celos. Es lo que es. O sea, es un sentimiento natural. Lo que importa es cómo lo usamos en el devenir de esa emoción. Cómo nos movilizamos a partir de sentir envidia. Yo he sentido envidia por algunos amigos que tienen grandes éxitos. ¿Y qué fue lo que hice con esa envidia? Me hice amigo de esas personas. Me hice amigos para poder aprender, para que me enseñen, para poder ver qué decisiones toman ellos que hacen sus vidas mejores. Y ver qué clase de valores les puedo aportar yo para ganar más respeto por mí mismo. Para decir: ok, soy amigo de esta persona, ¿qué puedo aportar en esta relación? ¿Cómo puedo aprender de esta persona? Y los amigos que tengo hoy en día son gente que respeto mucho, gente que está en camino a mejorar o mejorando, o ya está en un nivel de apreciación cultural, intelectual, laboral, grande. Y gente con la que me gusta crear, me gusta hacer películas, me gusta hacer largometrajes, documentales, proyectos. Ya sean actores, ya sea productores, directores, guionistas, sonidistas, todo el rango de creadores que pueda haber. Y en tu caso, aunque no te dediques al área audiovisual, te recomiendo que veas a esos que ya tienen lo que vos tenés. Y los que son cercanos, trata de entablar una relación de amistad, de fraternidad y de aprendizaje. Siempre con respeto, siempre con cortesía. Y a los que son lejanos, como los grandes, en mi caso John Ford, en tu caso será el oficio que quieras dedicarte, trata de buscar información sobre ellos y no los desprecies. Trata de ver qué es lo que hacen que los hace únicos, qué es lo que hacen que los vuelve exitosos, que los volvió memorables, que les dio el legado para que hoy en día, siglos después, sigan siendo vistos, escuchados, leídos. Trata de aprender de esa envidia y convertirla en algo productivo. Creo que eso da por concluido la charla de hoy. Así que nos despedimos y me voy a comer un terrible asado. Chau, chau.